Bienvenidos a Apemar Books, yo soy Chris y hoy vengo con recomendaciones para la iniciativa Octubre Clásico. Esta iniciativa la ha creado mi amiga Laura de la cuenta tanto en Instagram como aquí en YouTube de Aluna Books y simplemente consiste pues en octubre leer libros clásicos, ¿vale? En otras cuentas sí es verdad que quizá se han recomendado, pues, o en otros canales mejor dicho, libros cortos clásicos, para que sean quizá un poco más ágiles y demás, pero yo lo que vengo a recomendaros son los clásicos que yo más he disfrutado por las historias que contienen. Además, varios de ellos tienen un elemento común y bueno, pues vienen bien también para la época de Halloween, quizá se puede relacionar un poquito por ahí. Así que bueno, pues os voy a traer algunas recomendaciones que encajan con varias de las iniciativas que hay este mes. Antes de empezar a contaros cuáles son estos libros que os he traído, como siempre, recordaros que abajo en la cajita de descripción tenéis enlace a mis otras redes sociales y pediros por favor que en comentarios me dejéis cuáles son vuestros clásicos favoritos. Porque la verdad es que a mí me ha costado encontrar libros clásicos que yo realmente disfrutase. Es decir, para mí ha habido clásicos que me han gustado, pero no se han convertido en mis favoritos, ni mucho menos no sé, porque la historia no casaba conmigo, porque en ocasiones la narración pues me ha costado, no sé, por el tema que trataban, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo he leído Orgullo y Prejuicio y el libro, o sea, la trama, la historia a mí me ha gustado, los personajes protagonistas también, en ese tira y afloja que tienen ambos, pero para mí no es un clásico favorito, ¿vale? Entonces, bueno, pues entretenido, disfrutado, pero la verdad que no es de mis favoritos. Entonces, sí que me he querido centrar en eso, en historias que yo haya disfrutado al 100% para poder recomendároslas. Así que, en base a estas recomendaciones, pues os pido yo a vosotros también que me recomendéis y me dejéis eso en comentarios, esos clásicos que para vosotros son vuestros favoritos. Y ahora ya sí que sí, pues empezamos con los libros. En primer lugar, el clásico que quiero recomendaros es este, Peter Pan, de J.M. Barrie. Es un clásico que, bueno, a mí nunca me había llamado la atención leerlo como tal, porque para mí, de las películas de Disney, pues tengo el recuerdo de esas historias que nos presentaron con Disney y plantearme leer el clásico, pues no me llamaba mucho la atención. ¿Qué pasa? Que aquí, pues me entró por el ojo la edición de Alma. Entonces dije, venga, ¿por qué no me animo? Pues sí, me animé. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Muchísimo porque no solo es que se centra en la historia de Peter Pan, de Wendy, de Campanilla, del Capitán Garfio, no solo un cuento infantil, sino que en esta historia, en este clásico, se puede leer un poco entre líneas y da a entender ciertas reflexiones sobre la infancia, sobre la vida adulta y sobre la vida en general. Reflexiones acerca de pues, decisiones que se toman, de elecciones que hay que hacer en ciertos momentos. Y la verdad es que eso es algo que disfruté mucho de esta historia y que no me esperaba que se plantease aquí. Ya digo, no es algo que te venga tal cual o un pensamiento que aparece por alguno de los personajes y te lo plasma ahí. No, es simplemente un poco leer entre líneas esas reflexiones y que bueno, yo disfruté muchísimo. Ya digo, no era un libro que yo te hubiese planteado leer y la verdad es que me sorprendió un montón y tengo que recomendároslo. Se lee súper rápido, es prácticamente un cuento infantil, si es que se escribió en ese sentido y la verdad es que se lee muy muy fluido y muy rápido, pero es una historia muy bonita, una historia también de enseñanza que yo disfruté un montón y que no me esperaba. Y al llevarme esa sorpresa creo que me hizo pues disfrutarlo más aún. Os voy a leer algo que viene por detrás en esta edición de Alma, como digo, que me ha parecido la verdad bastante interesante y dice: cuando el escocés James Matthew Barrie, J.M. Barrie, escribió Peter Pan, ya era un reputado dramaturgo, pero no podía prever
que su obra se convertiría en un clásico de la literatura. Su vida adulta estuvo profundamente marcada por su idealización del mundo de la infancia, que lo llevó a crear los inolvidables personajes de Peter Pan, Wendy, Campanilla y el Capitán Garfio. Todos ellos nos recuerdan al niño que fuimos y al adulto que a veces no queremos ser. Y es que en el fondo nuestras vidas son un eterno retorno al país de nunca jamás. Si puedes pensarlo, puedes hacerlo. De verdad que maravilloso, o sea, me encantó leer esta historia. Y si no os habíais animado a leerla en algún momento, pues yo os animo a que lo hagáis porque os va a gustar y la vais a disfrutar. Otro clásico del que quiero hablaros, y bueno, ya estáis viendo su grosor, es La Dama de Blanco de Wilkie Collins. Aquí cambiamos radicalmente de temática. Antes teníamos un cuento infantil y ahora nos vamos a ir a la que se considera la primera novela policíaca. ¿Vale? Esta historia tiene una ambientación, mejor dicho, bastante gótica. Así que, oye, perfecto también para Halloween, yo ahí lo dejo. Este libro yo le tenía mucho respeto, le tenía mucho miedo porque una vez que lo compré intenté leer la primera página o las 2 primeras páginas y resulta que, bueno, tiene una narración bastante pomposa, bastante adornada. Y yo dije, madre mía, no sé si yo voy a ser capaz de leerme esta historia. Y es un libro de 700 páginas, ¿vale? Bueno, como habéis visto, este también lo tengo en la edición de Alma, porque es que son espectaculares, de verdad. Bueno, el caso es que yo le tenía bastante respeto. Y finalmente, pues me animé a leerlo, lo leí con Laura de La Ova y de Sí. Y me sorprendió mucho, me sorprendió muchísimo porque una vez que empiezas a avanzar en la historia, esa narración yo creo que te adaptas a ella, no es tan pomposa como yo creía, sí es muy adornada, pero no es difícil, ¿vale? No es una narración compleja, con frases muy rimbombantes o muy largas, que solían hacer antes, y llega un punto, ya digo, en el que una vez pasadas las primeras páginas te adaptas a ese tipo de narración y fluye, ¿vale? Ya te adaptas también a los personajes, a la forma de narrar del autor y la historia que presenta, bueno, pues es increíble. Increíble, de verdad. La forma en la que está contada aquí vamos a tener, o vamos a conocer la historia, mejor dicho, desde la voz de diferentes personajes. No recuerdo bien si son 5 o 7, porque cada una de las partes del libro va a estar narrado por uno de los personajes. Entonces vamos a encontrar diferentes puntos de vista. Pero no vamos a repetir el momento en el que inicia la historia. Es decir, una misma escena no nos la va a contar un personaje, ¿vale? Sino que vamos a ir viendo conforme avanza la historia, pero desde el punto de vista de cada uno de ellos. Y me pareció una forma muy original para la época en la que está escrito este libro de narrar toda la historia. Vamos a encontrar mucho misterio, vamos a encontrar unos personajes bastante carismáticos y una ambientación gótica, como digo, y una sorpresa y una intriga que la verdad yo disfruté muchísimo. Según dice aquí, ¿vale? Yo esto no lo sabía, basada en un hecho real, no tenía ni idea, y llevada al cine en numerosas ocasiones, yo no he visto ninguna adaptación, La Mujer de Blanco, con su trepidante ritmo narrativo, mezcla de forma magistral suspense, misterio y melodrama. Cierto, o sea, aquí hay un poco de drama también, todo se ha dicho. Esta deliciosa obra, considerada como precursora del género policíaco y que inspiró el personaje de Sherlock Holmes, se ha convertido por derecho propio en uno de los grandes clásicos de la literatura. Wilkie Collins, uno de los autores más destacados y prolíficos de la literatura británica del siglo XIX, alcanzó su cima creativa con esta apasionante historia. Yo os animo a leerlo, lo único que tenéis que saber es eso, que es un libro bastante extenso, que al principio la narración quizá os resulte, como he dicho, demasiado adornada, pero una vez que comenzáis a leerlo te adaptas fácilmente a este tipo de narración. Y yo es un libro que disfruté mucho por la ambientación que tiene, por lo original de su narración, contada desde diferentes puntos de vista y por la historia que encierra entre sus páginas.
Así que, bueno, pues si os animáis con este, yo creo que lo vais a disfrutar también un montón. Siguiente libro que quiero recomendaros es el de Jane Eyre de Charlotte Bronte. Este es otro de mis clásicos favoritos. Aquí entramos ya directamente en la literatura gótica y el que me queda por hablaros también, además que son prácticamente del estilo y son dos libros que, o sea, este tipo de historias las disfruto muchísimo. Y bueno, tenía que recomendároslo también en esta edición que la verdad me encanta. Este es otro clásico bastante gordito, no recuerdo cuántas páginas tiene este. Este tiene 640 aproximadamente. Y es otro clásico que me bebí. Este tiene una narración muy fluida que recuerdo que yo lo leí en un verano, me lo bajé a la playa y el día que me lo bajé a la playa, o sea, me leí 200 páginas en ese día del tirón. Porque estaba gozándome la historia. Y eso que fue únicamente el inicio y no estaba metida de lleno en toda la... o sea, no llegamos a la clave del asunto, ¿vale? Nos estaba presentando a la protagonista principal. Iba con bastante respeto con este libro porque yo la adaptación que hay de esta historia la he visto en varias ocasiones, entonces yo el tremendo secreto que vamos a encontrar en este libro, yo lo conocía, ¿vale? Entonces yo decía, si ya sé lo que va a pasar, pues no me va a sorprender. Pero no, que va, disfruté muchísimo de la historia, de cómo va sucediendo poco a poco. También es, aunque ya sabía lo que iba a pasar, pero bueno, hacía mucho que no veía la película, yo la he visto siempre que la han puesto en la tele. Y como hacía mucho tiempo que no la veía, pues no recordaba los detalles, ya digo, recordaba sí el gran secreto que vamos a descubrir, pero no recordaba todos los detalles, entonces la verdad es que eso me hizo disfrutar mucho del libro. Ya digo, en este caso la narración es muy fluida. Y bueno, aquí nos vamos a encontrar a nuestra protagonista de la historia, que es Jane Eyre, y ella es institutriz y va a entrar a trabajar a una casa, a la mansión del señor Rochester, ¿vale? A cuidar de sus dos hijos. Y bueno, pues una vez que está ahí, vamos a ir viendo qué pasa con ellos y qué personajes van a ir apareciendo en la historia, la gente que trabaja en esta casa y qué va sucediendo con todos ellos. De verdad que me encantó. Es otro clásico, ya digo, de mis favoritos, que lo disfruté un montón, que tenía que venir a recomendároslo y que espero os animéis a leerlo porque lo vais a disfrutar. Y ya por último vengo a recomendaros otro libro que es un poco la historia del estilo al anterior, al de Jane Eyre, y es que vengo a recomendaros Rebeca de Daphne du Maurier. Otro libro que, bueno, me encantó, de verdad. Volvemos a tener un poco la misma dinámica y es que, bueno, pues nuestra protagonista de la historia en este caso se va a casar y se va a ir a vivir a la mansión de Manderley y bueno, pues ahí vamos a ir viendo a los personajes que trabajan en esta mansión, en esta casa, a su marido y vamos a ir viendo qué es lo que sucede poco a poco en esa mansión y qué secretos se ocultan en esta familia, entre la gente que trabaja ahí, en esta mansión y qué es lo que ha pasado. ¿Cuál es el pasado de todos ellos? Y un secreto que haya ahí oculto, ¿vale? En esta ocasión yo no había visto ninguna adaptación cuando empecé a leer el libro, entonces el tremendo secreto que tenemos aquí, pues yo no lo conocía. Después de leerlo sí que me vi una de las últimas adaptaciones que sacaron, que está en Netflix, y me gustó bastante, la verdad, es bastante fiel al libro. Y bueno, como veis, es también el hecho de que una señorita joven se va a vivir, ya sea en el caso anterior de Jane Eyre, porque es la institutriz de sus hijos, y en este caso, bueno, pues porque se casa y se va a vivir allí como dueña de esa mansión, pero van a vivir a una mansión donde hay un secreto, ¿vale? Y esa dinámica de historias a mí me encanta. De hecho, el año pasado, si no recuerdo mal, sí, leí un libro de Isabel Cañas, que no recuerdo el título, os lo pongo por pantalla para que lo tengáis localizado. Ese no os lo puedo recomendar tanto porque, bueno, no es clásico, pero por si os animáis a leerlo para Halloween. Es un poco la misma dinámica, ¿vale? Y es que una chica joven va a llegar a una mansión donde ocurren cosas.
cosas y hay que descubrir qué es lo que está ocurriendo y cuáles son los secretos que se van a desvelar. Y la verdad es que esa dinámica de historias, aunque sea bastante repetitiva, por decirlo de alguna forma, a mí me gusta, porque nunca sabes cuál va a ser el secreto de esa mansión, o de esa familia, o de los habitantes que están allí, y yo lo disfruto mucho, así que, bueno, pues tenía que recomendaros libros de este tipo. Como veis, tanto Jane Eyre como Rebecca, pues en este estilo gótico, pues encajan perfectamente, tanto para el octubre clásico como para Halloween. Así que yo tenía que recomendároslo por partida doble y que os animéis a leerlos, tanto estos dos que os estoy diciendo, como Peter Pan y como La Mujer de Blanco, porque de verdad que son 4 clásicos que yo he disfrutado muchísimo. O sea, ya sabéis, mis clásicos favoritos. Y ya está, hasta aquí el día de hoy. Espero que os haya gustado, que recordaros eso, que me dejéis abajo en comentarios cuáles son vuestros clásicos favoritos. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.